estaremos exponiendo la palabra, abriendo el corazón y dando lugar a la presencia de Dios en tu programa, nuestro programa Corazón, Alma y Mente, con su servidor, el doctor Eliu Lara. El tema del cual vamos a estar hablando en este día es uno que en sí se ha estado escuchando en el público ya por un tiempo, pero que últimamente lo hemos podido oír en los medios sociales por diferentes personas dando sus propias opiniones y con un ataque feroz hacia sus víctimas. Me refiero a si es pecado que un pastor prospere. Oiga la pregunta, ¿es pecado que un pastor de iglesia prospere? Vivimos en una época donde para muchos un pastor solo es considerado espiritual si vive en la escasez. Pero si ese pastor tiene una casa digna, un automóvil nuevo y se le nota algún tipo de prosperidad, ese pastor rápidamente es señalado, es criticado y hasta condenado. Parece que algunos creen que la pobreza es una virtud y que la bendición de Dios sobre un pastor tiene que ser motivo de sospecha. Pero ahora surgen algunas interrogantes que merecen una respuesta bíblica y no teórica y mucho menos emocional. ¿Dónde dice la Biblia que un pastor tiene prohibido prosperar? Búscamelo. En ninguna parte la Biblia dice eso. ¿Acaso Dios bendijo a algunos personajes de la Biblia para luego establecer que quienes pastorearan iglesia de su pueblo debían vivir en miseria? ¿Es más santo un pastor pobre que uno que con integridad ha prosperado? Estas interrogantes merecen una respuesta. Y si nuestras mentes están bien puestas y poseemos sentido común, las tenemos que responder con justicia y equidad. Así que lo que debemos preguntarnos, escuche bien, no es si un pastor puede prosperar, sino cómo ha alcanzado esa prosperidad. Esa debe ser la pregunta. La Biblia no condena la prosperidad obtenida con honestidad. ¿Usted sabe lo que la Biblia condena? Déjeme decirle, la Biblia condena la avaricia. La Biblia condena el amor al dinero. La Biblia condena el fraude y el abuso del ministerio para enriquecerse. Eso la Biblia lo condena. Un pastor fiel tiene derecho a vivir con dignidad, sostener a su familia y aún deleitarse del fruto de su trabajo sin sentirse culpable por las bendiciones que Dios le concede. Esos mitos que hay allá afuera hay que derribarlos. Esos prejuicios hay que confrontarlos. Pero permitamos que sea la palabra de Dios y no la opinión nuestra la que nos dé la respuesta y le responda a todos los que están cuestionando sobre el mencionado tema de si es pecado que un pastor prospere. La respuesta podría sorprender a muchos de ustedes. Acompáñame hasta el final para que descubra lo que dice la palabra de Dios con relación a este tema, porque permítame decirle, es la palabra de Dios, la autoridad suprema para hablar del mismo y no las voces populares. Mire, hermano que me escucha, la prosperidad es común en todos
los seres humanos. Todas las personas, dije todas, que pasan de la edad de la adolescencia y de la juventud y entra a la clase laboral, su enfoque primario es avanzar y lograr su libertad económica. A nadie, dije nadie, le gusta depender de los demás y mucho menos estar en la miseria. Mencióname a alguien que no piense de esa manera y le voy a mostrar a un mantenido por el gobierno o un abusador de sus padres. Pero todo el mundo quiere echar hacia adelante. Cuando hablamos sobre el tema de la prosperidad, son muchas las personas que están opinando, han opinado, y los que faltan por hacerlo, no lo podemos ni siquiera contar. Es un tema que pica y se extiende. Naturalmente, en este programa, Corazón, Alma y Mente, no nos vamos a quedar atrás. Pero aquí vamos a abordar el tema con el mayor de los equilibrios, con mucho respeto y evitando las generalizaciones. Hay algo que no podemos poner en duda. Vivimos en una época de jueces. Todo el mundo tiene una palabra de juicio hacia los demás. Una época donde muchas personas juzgan una vida sin conocer la historia que hay detrás de ella. Ven una casa, pero no ven los años de sacrificio que se invirtieron para lograr conseguir la misma. Ven un automóvil nuevo, pero no las décadas de trabajo ni los ahorros hechos para poder adquirir ese automóvil. Ven un templo nuevo, pero no las lágrimas, las noches sin dormir, las cadenas de oración y las renuncias de cosas que se tuvieron que hacer para levantarlo. Mire, amado oyente que me escucha en este momento, no es bíblico ni es justo condenar a una persona por los bienes que posee. Lo correcto es evaluar cómo los obtuvo y cómo los administra. No juzguemos por las apariencias. Antes de criticar el presente de una persona, conozcamos su pasado, indaguemos sobre su historia, su sacrificio y los años de esfuerzo que hicieron posible lo que usted ve y esa persona posee. Hay un montón de gente ahí afuera haciendo un periodismo barato y eso me lleva a plantear una interrogante de sentido común. ¿Es justo? Piénselo por un momentito. Condenar a las personas porque hayan prosperado. Hay un sector de esta sociedad al que atacan sin consideración alguna, sin piedad, como si fuera de otro planeta. Me refiero a los evangélicos y lo hacen aún con más ímpetu y sin ningún tipo de consideración con esos que se encuentran en posiciones de liderazgo, como son los pastores. Y ahí quisiera detenerme y formular la misma pregunta. ¿Es justo condenar a los pastores porque estos hayan prosperado? A mí me parece, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, que la respuesta a esa pregunta es no. No es justo condenar a un pastor simplemente porque Dios le haya permitido prosperar. La prosperidad por sí misma no es evidencia de corrupción, así como la pobreza, oiga bien, no es garantía ni sello de santidad. La Biblia enseña que el Señor bendice a sus hijos de manera diferente. Ahora bien, es importante hacer una salvedad en este momento. El ministerio cristiano implica un llamado especial al servicio desinteresado. El ministerio cristiano conlleva un comportamiento íntegro y al mismo tiempo serio. El ministerio cristiano implica una conducta intachable y un ejemplo a seguir. Pero eso, mis
amados hermanos, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que los pastores tengan que andar arrastrados ni dando lástima. Aleluya. Ni los podemos denigrar ni tratarlo injustamente. En el día de hoy no estoy haciendo una defensa de lo que no se debe defender. Jamás es nuestra intención justificar los abusos de autoridad o los excesos. Pero tenemos que decirlo, no con arrogancia, pero sí con mucha firmeza. Los pastores también tienen derecho. Es muy triste ver y oír cómo muchos tratan a los pastores. Hablan de ellos como si fueran seres humanos sin necesidades. Muchos ahí afuera se refieren a los pastores como si fueran personas sin emociones, como si las oportunidades para ellos no existieran. Algunos incluso piensan que desde el día en que alguien responde al llamado de Dios, deja de ser padre, deja de ser esposo, deja de ser hijo o deja de ser un ciudadano para convertirse únicamente en un esclavo de los demás o un siervo disponible las 24 horas del día al servicio de los necesitados. Pero tengo noticia para usted que cree así. La Biblia, el parámetro que tenemos para que nos aclare temas como estos, presenta una realidad completamente distinta. Y es verdad, el pastor es un hombre llamado por Dios, pero el pastor no es un ser sobrenatural. El pastor tiene las mismas necesidades básicas que cualquier otro ser humano. Necesita descansar, necesita alimentar a su familia, necesita cuidar su salud, necesita disfrutar de momentos con sus hijos y vivir con dignidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 7, el apóstol Pablo preguntó: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Dijo el apóstol. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y en el verso 14 del mismo capítulo dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Lástima que haya tanta gente tratando de informar a los demás, pero lo hacen sin base y sin fundamento de lo que están haciendo. Un paquetón de gente hablando de lo que no sabe, haciendo quedar mal a la prensa seria y honesta y expresando críticas sin antes investigar los hechos. Por eso Jesucristo, el dador de la vida y autor de la salvación, en Juan capítulo 3 y verso 11, le dijo a un tal Nicodemo: de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto, de eso testificamos. El maestro de maestros descalifica de una vez y por todas a los que hablan sin tener prueba de lo que están diciendo. Si usted quiere views y likes, el tema de los pastores no debería ser su prioridad. Deje a los pastores tranquilos y siga su camino. A lo mejor usted no sabe que muchos creyentes y pastores han alcanzado estabilidad económica después de décadas de estudio, trabajo, sacrificio y esfuerzo. Algunos han sido maestros, otros han sido ingenieros, médicos, comerciantes, empresarios y hasta obreros, antes o durante su ministerio. Es injusto de calificar toda una vida de trabajo honrado simplemente porque hoy gozan y exhiben el fruto de ese esfuerzo. Los pastores son seres humanos como usted y como yo, y no vienen de otro mundo. Los pastores también tienen derecho. Incluso Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10 y verso 7, el obrero es digno de su salario. Y Eclesiastés 2:24 afirma que no hay nada mejor para el ser humano que comer y beber y hallar satisfacción en su labor, reconociendo que este bienestar viene de la mano de Dios. Y si Dios lo aprueba, los que se oponen están fuera de orden. Pero a pesar de todo eso, todavía existen personas que critican si un pastor compra una casa, si conduce un automóvil nuevo, si toma vacaciones con su familia o si recibe una remuneración por su trabajo ministerial. Pareciera que algunos creen que la pobreza es un requisito para demostrar espiritualidad.
Pero lo insólito, y escuche bien lo que le digo, de la vida es que nadie critica que un médico viva de la medicina. Nadie cuestiona que un maestro reciba un salario por enseñar. Nadie se escandaliza porque un bombero o un policía sostenga a su familia con el fruto de su trabajo. La Biblia nunca enseña que la riqueza sea un pecado. Lo que la Biblia sí enseña y condena es la corrupción, la codicia, el fraude, la injusticia, el amor desmedido al dinero. Eso sí lo condena la palabra de Dios. Lo que la Biblia condena no es vivir con comodidad, sino vivir a costa del engaño, la explotación o la codicia. Hay una gran diferencia entre una vida digna del fruto del trabajo honrado y una riqueza obtenida mediante la corrupción. Mire, hermano que me escucha, hay que dejar la teoría y volvernos a la práctica. Abraham fue rico. Job tenía bienes en abundancia. David fue rey y tuvo grandes recursos. Salomón era un hombre súper próspero. José de Arimatea era un hombre adinerado. Y ninguno de ellos, óigame bien, ninguno de ellos fue reprendido por Dios por poseer bienes y riqueza de este mundo. Fueron llamados a vivir con fidelidad y a administrar sus recursos con justicia y equidad. Y eso fue lo que hicieron. La Escritura declara en 1 Timoteo capítulo 6 y verso 10, oiga como dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Observe que no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, cuando éste desplaza a Dios y conduce a la injusticia. Entonces, ¿por qué algunos consideran incorrecto que un pastor que dedica su vida entera al cuidado espiritual de las personas también viva con dignidad? ¿Por qué eso es incorrecto? Los pastores también tienen derecho, pero estemos claros y digámoslo de nuevo, defender el derecho del pastor no significa aprobar la codicia. No quiere decir que estamos de acuerdo con el lujo desmedido o el abuso del ministerio para enriquecerse. No, y no, y mil veces no. Porque la misma Biblia que promete bendición a los que le son fieles a Dios, esa misma Biblia condena a los falsos ministros que hacen del evangelio un negocio. Pero también condena la injusticia contra quienes sirven con fidelidad. No pasemos por alto que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Por lo que podemos juzgar, no podemos juzgar a todos por igual. Imagínese por un momento que un médico comete un fraude. Vamos a cerrar todos los centros médicos y los hospitales por el error de ese solo médico. Usted sabe que no. Si un policía es corrupto, vamos a eliminar todo el departamento de la policía por ese policía. Imposible. Si un maestro actúa mal, decimos que todos los maestros son malos. Usted sabe que eso no es así. Entonces, ¿por qué cuando un pastor falla, algunos concluyen que todos son iguales? Eso no es justicia. Eso es prejuicio al máximo de los niveles. No se nos puede olvidar que el pastor visita enfermos, consuela a los que lloran, aconseja matrimonios, acompaña en funerales, predica la palabra, enseña, ora, intercede y muchas veces carga silenciosamente el dolor de toda una congregación. Y aún así, a pesar de eso, algunos esperan que lo haga todo sin reconocimiento, sin descanso, sin apoyo y sin ningún tipo de remuneración. No olvidemos que los pastores también lloran, también enfrentan pruebas, también sienten el peso del rechazo, la crítica y la incomprensión.
La iglesia debe cuidar de los pastores, así como los pastores cuidan de la iglesia. Cuando una congregación honra a sus líderes fieles, no está exaltando a un hombre, está obedeciendo un principio bíblico. Hebreos capítulo 3 y verso 17 nos recuerda que los pastores velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Por eso el verso nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Escuche esto y terminamos. Mi mensaje hoy no es para idolatrar a los pastores ni para colocarlos por encima de los demás. Mi mensaje es para dar honra a quien honra merece. Mi mensaje es para reconocer que los pastores son seres humanos llamados por Dios y que como cualquier otro trabajador honrado también merecen vivir con dignidad, sostener a su familia y descansar y recibir el respeto que merece su labor. Mire, hermano que me escucha, no critique la cosecha de alguien cuando usted nunca vio la temporada de siembra, el esfuerzo y sacrificio que hubo detrás. Los pastores son seres humanos que merecen nuestro reconocimiento. Honremos a los pastores que sirven con humildad, con transparencia y fidelidad. Porque cuando la iglesia cuida de quienes la pastorean, eso refleja el amor y la justicia del buen pastor, el pastor de los pastores, el cual se llama Jesucristo. Si una persona prospera trabajando con honestidad, no debe ser condenada por el fruto legítimo de su labor. La verdadera pregunta no es, ¿tiene bienes? La verdadera pregunta es, ¿cómo los obtuvo? Ahí está la diferencia entre la prosperidad legítima y la corrupción. La riqueza no deshonra a Dios, la corrupción sí. El trabajo digno honra a Dios, el fraude lo ofende. La prosperidad administrada con integridad puede ser una bendición para muchos. Sin embargo, la corrupción siempre será una maldición para la sociedad. Yo en este día invito tanto a creyentes como a no creyentes a que rechacemos los prejuicios. Exijamos integridad para todos, incluyendo a los pastores, pero también reconozcamos y respetemos el esfuerzo de quienes han trabajado con honestidad durante toda una vida. La justicia no consiste en defender ciegamente a uno, ni en condenar indiscriminadamente a otros, sino en juzgar con verdad, evidencia y rectitud. Si gusta, acompáñeme a orar como de costumbre. Oremos por todos los pastores que Dios ha llamado a pastorear su rebaño. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el Dios que nos sostiene. Tú eres el Dios que nos provee. Tú eres quien llama pastores. Gracias por llamar hombres y mujeres al ministerio para apacentar tu pueblo con amor, con fidelidad y con integridad. Padre Celestial, te pedimos que libre a tus pastores de todo temor, de toda ansiedad y de toda falsa culpa. Enséñales a confiar plenamente en tu provisión, pero también a actuar con la sabiduría que tú mismo has dado. Ayúdalos a entender que la provisión responsable no contradice la fe. Por el contrario, es una expresión de una buena mayordomía. Padre, rompe el prejuicio que hace pensar que un pastor debe vivir en miseria para ser considerado espiritual. Bendice a cada pastor con salud, con paz y con los recursos necesarios para cumplir la misión que le has encomendado. Y a tu pueblo, Señor, dale un corazón agradecido para honrar y apoyar a quienes trabajan en la predicación y la enseñanza de tu palabra. Que entendamos, Dios mío, que el obrero es digno de su salario y que quienes sirven al altar también tienen derecho a vivir con dignidad. Dios soberano, que todos podamos recordar que nuestra seguridad no está en el dinero, sino en ti. Dios compasivo,
y misericordioso, ayúdanos. Estos favores te los pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía y será hasta un próximo programa de Corazón, Alma y Mente con su servidor, el doctor Eliu Lara. No olvides de darle un me gusta y suscribirte en YouTube. Tu suscripción va a hacer posible que este ministerio continúe hacia adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde.